Muy bien, por las dudas corto lo que es el video, por temas de conexión. ¿Me comentan si ven bien la diapositiva, por favor? Por las dudas no veo Ahora chat, no no, estamos no, viendo no, nada, profe. ¿Verdad? No se ve no nada ven todavía. nada. Por ahora no veo nada. Bueno, denme un segundito. A ver ahí. Sí, ahí ahora sí se sí. Ve. Ay, sí. Perfecto. A ver, a ver. Tengo que configurar bien la ventana para que no me tape la presentación. Ajá, así. Eh, Tengo que admitir a algunos participantes. He visto que hay gente queriendo ingresar, ¿no? Ahí está. Eso también no dejen de avisarme, abriendo el micrófono, porque lo que es el chat cuando comparto pantalla no lo puedo ver, ¿sí? Por las dudas. Ahí vamos. Creo que estamos ya. Listo. Bueno, em, empezamos con este tema de visualización de datos en Excel. Ustedes habrán visto en el encuentro de hoy que la, la guía de lo que es la materia, el esqueleto de la materia está relacionado con las etapas del proceso estadístico. Entiendo que de manera al menos superficial y otras por ahí en mayor profundidad han podido ver, o sea, es decir, algunas de estas etapas, que tiene que ver con primero definir el objeto de investigación. Deben haber visto conceptos como población, muestra, unidad de análisis o unidad de observación estadística, variables. Entiendo que han visto tipos de variables, cuantitativas, cualitativas, y bueno, han identificado fuentes primarias y secundarias, es decir, de dónde obtenemos nosotros nuestros datos. Nosotros, en este caso, vamos a llegar a esta etapa en la que posterior a la recolección de los datos, tenemos que organizarlos y posteriormente resumirlos, ¿sí? Y si bien ahí dice que el resumen se puede dar de manera gráfica o a través de medidas descriptivas, algunas representaciones tabulares, es decir, algunas tablas, también son una forma de resumen, sobre todo cuando utilizamos tablas de frecuencia. Ya vamos a ver qué significa esto. Vamos a trabajar. La clase de hoy va a ser fundamentalmente expositiva. Todo el material que vaya mostrando. Hoy vamos a trabajar con dos cosas. Por un lado, esta presentación en PowerPoint y por el otro, con un archivo Excel. Y todas las modificaciones que vayamos haciendo aquí y todo lo que vayamos mostrando en pantalla también con la diapositiva va a ser subido a la plataforma, ¿sí? Así que en eso quiero que se queden tranquilos. Y por supuesto también vamos a hacer una pequeña actividad, lo vamos a enviar para que hasta el próximo encuentro puedan aplicar lo que hemos visto hoy, ¿sí? Sí les voy a pedir, porque bueno, cuando comparte diapositivas, a veces se siente un poquito en soledad y esa soledad también se vuelve preocupación cuando no sabe si la conexión viene bien, si se escucha bien, bueno, si se han entendido además, ¿no? Los conceptos. Así que bueno, cada tanto voy a irles preguntando si está todo claro y si pueden abrir 2 segunditos el micrófono y decirme que está todo bien, vamos a seguir, ¿sí? Eso para que aseguremos estar bien conectados. Bien, entonces, nuestro objetivo hoy es llegar a confeccionar gráficos estadísticos en Excel y para eso vamos a llevar adelante 4 etapas. Una que tiene que ver con la organización de los datos recolectados. Ustedes han visto seguramente 3 fuentes de recolección de datos primarias. Las encuestas o cuestionarios deben haber visto los que se obtienen a través de observaciones y los que se obtienen a través de experimentación. Bueno, ese relevamiento, esos datos que nosotros tomamos, ¿no? Que observamos, eh,
luego tienen que ser organizados. Así que vamos a ver cómo podemos usar o aprovechar la herramienta Excel para organizar los mismos. Luego la construcción de tablas de frecuencia, como les había comentado. Posteriormente, la inserción de los gráficos estadísticos para finalmente darle un diseño como corresponde. En cuanto a la organización de datos, ¿sí? Vamos a ver distintos ítems, distintos puntos, distintas herramientas. Y es importante saber que cuando nosotros nos encontramos con información o relevamos cierta información, esa información normalmente está organizada de esta manera, a través de una tabla que tiene un registro en cada fila y una variable en cada columna. Ahora me voy a acercar aquí a lo que es la planilla Excel, que cuenta justamente con esta tabla, que si bueno, yo le hago zoom alejado, o sea, zoom hacia afuera, me alejo un poco, puedo ver más o menos las dimensiones de esta tabla. Es normal encontrarnos con tablas, inclusive con más columnas o con más filas. Y fundamentalmente es esto que les decía. Esta concretamente tiene que ver con un listado de asistentes a una capacitación que se ha dado en el año 2022. Está anonimizada, es decir, los apellidos, nombre, DNI, como así también eh, teléfono, son ficticios, pero todos los demás datos son reales, ¿sí? Entonces, tenemos, para que ustedes vean, 208 registros, ¿sí? Esto que me he ido desde la parte superior de la tabla hasta la parte inferior de manera rápida, se puede conseguir fácilmente teniendo apretada la tecla Control, ¿sí? Tengo apretada la tecla Control y con las flechitas me puedo ir a la derecha, llego al final, arriba, ¿ven? Y puedo tranquilamente navegar. Entonces veo que son 208 los participantes, es decir, que tengo una población, o el tamaño de mi población es de 208. La unidad de observación estadística es cada uno de los participantes, y fíjense que cada una de las columnas, como dice la diapositiva, tenemos una variable. Tenemos la variable apellido, nombre, DNI, sexo, fecha de nacimiento, edad, lugar de residencia. Bueno, ustedes son de Tucumán, pero bueno, todos estos lugares que se mencionan aquí son propios de Santiago del Estero. Este, nivel de estudios, el perfil de la persona, si es del sector público, privado, con fines de lucro, sin fines de lucro, si está en el área comercial, educativa, legal, bancaria, etcétera. En definitiva, bueno, un poco hacernos el perfil, ¿no? De quiénes son los participantes de esa capacitación. ¿Hasta ahora venimos bien? ¿Se entiende lo que tenemos aquí? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Sí. Sí, Eh, profe. Buenísimo. Y les comento que esta forma de organizar la información no es novedosa. Si ustedes se fijan aquí en este documento, ¿no? Que ya lleva este buen tiempo, como pueden ver ahí en la fecha en pantalla, es decir, del siglo XIX, podemos ver una un censo realizado luego de la primera gran inmigración, en donde cada una de estas personas es consultada respecto a, bueno, su nombre completo. Por ahí no lo van a ver tan clarito, pero ahí dice, ¿es varón o mujer? Y las respuestas son B corta M, B corta M, M, M. ¿Cuántos años ha cumplido? Fíjese que lo hace en forma de pregunta, ¿no? Ahí mismo tiene como la encuesta y es más o menos como nosotros solemos entender a las variables. La variable es la pregunta y cada una de las posibles respuestas o posibles valores o categorías este, que puedo obtener o que puede observarse de las mismas es la respuesta. Ahora, también el estado civil es soltero, casado, viudo. ¿A qué nación pertenece? Tenemos España, Italia, Francia, etcétera. Em, Indique si es argentino la provincia. Por aquí dice la profesión: artista, capataz, zapatero, cocinero, albañil, herrero. ¿Sabe leer y escribir? Sí, no. Bueno,
en definitiva saber si es una persona instruida, bueno, en fin, eran variables que interesaban en ese momento. Y fíjense cómo en ambos casos tenemos personas. Aquí tengo participantes de una capacitación, me interesan ciertos aspectos, ciertas características, por eso trabajo con ciertas variables. Y aquí, en un proceso inmigratorio, bueno, me interesan otros, ¿no? Entonces empiezo a preguntar, bueno, procedencia, si sabe leer, escribir, etcétera. Entonces, bueno, miren, tantos años después seguimos usando una estructura similar. Y bueno, estas tablas a veces tienen una dimensión tan grande que, bueno, hay herramientas que nos sirven para sentirnos más cómodos al usarla. Por ejemplo, esta herramienta que dentro de la sección vista se llama inmovilizar paneles, en la que, bueno, ¿cómo es el procedimiento? Primero selecciono una celda del cuerpo de la tabla. Por ejemplo, voy a seleccionar esta celda de aquí, la celda B4. Luego dice ir a vista, inmovilizar paneles, y el resultado es que todas las celdas por encima y a la izquierda quedan inmovilizadas. Entonces voy a vista, pongo inmovilizar paneles y fíjense cómo ahora al moverme por la tabla, tanto las filas 1 a 3, recuerden que habíamos apretado, habíamos hecho clic en B4, entonces todas las que están por encima y todo lo que está a la izquierda queda inmovilizado. Y podemos ver el orden de cada participante, como así también cada uno de los encabezados de columna. Podemos ver las distintas variables. Por supuesto, también podemos volverlo a la normalidad. Perdónenme, estoy aquí un poco incómodo porque me aparecen las opciones del Zoom. Tal vez ustedes no las ven, pero yo sí. Ahí está. Puedo tocar movilizar paneles de nuevo y, bueno, vuelve a la normalidad. Y puedo, en lugar de apretar, por ejemplo, B4, tocar D4, lo que va a hacer que ahora las columnas A a C se inmovilicen. De esa manera, además de conservar los encabezados, puedo ir viendo el nombre de cada participante a medida que yo voy viendo estos distintos datos que me van apareciendo. Bueno, nosotros a los fines de la clase de hoy vamos a dejar de esta manera, con la columna A y estas filas 1 a 3 inmovilizadas. Eh, lo siguiente tiene que ver con la activación de filtro. Cuando nosotros seleccionamos la fila de encabezados de columna, luego vamos a datos y activamos filtro, sucede lo siguiente. Se activan estas flechitas. Selecciono la fila completa de encabezados de columna, es decir, toda esta fila. Voy a datos y hago clic en filtro. Aparecen todas estas flechitas de aquí. ¿Qué son esas flechitas? Bueno, esas flechitas me posibilitan que se abra una ventana como esta que contiene dos operaciones, la de ordenar y la de filtrar, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es, por ejemplo, filtrar datos. Cuando yo filtro datos, por ejemplo, relacionados con el sexo del participante, yo puedo decir, bueno, la verdad que quiero hacer foco por algún motivo en particular y destildo los participantes femeninos. De esa manera, fíjense que solamente puedo visualizar los masculinos. Inclusive puedo aplicar otros filtros más, como por ejemplo decir, bueno, me interesa de lugar de residencia que no sean ni de Santiago del Estero ni de La Banda. Entonces me quedan las otras localidades. Bueno, ustedes no saben, pero Santiago y La Banda son las localidades, o tal vez otros sí, más grandes de la provincia. Entonces, el conglomerado Santiago-Banda concentra gran parte de la población. En este caso me interesa saber los que son más del interior. Entonces, quitando estos, excluyendo estas categorías de esta columna, me quedan, como les decía, un filtro aplicado en masculino y otro con esos lugares de residencia que habíamos designado. Esto como para hacer foco, o como para segmentar en el caso bueno, ¿no? Querer conocer o explorar alguna característica en particular. Eh, Claro que nosotros podemos retroceder y quitar esos filtros y que, por ejemplo, visualizar también el público femenino y dejar solamente el filtro del lugar de residencia o quitar todo el filtro. Bueno, lo podemos hacer de distintas formas, ¿no?
Yo podría volver a tildar estas localidades o, o podría, mucho más fácil, quitar el filtro. Ahí vuelven a aparecer todos y cada uno de los registros. Y bueno, de última lo vuelvo a aplicar si quiero hacer un filtrado nuevamente. Eh, ¿Qué es importante que sepan a la hora de filtrar? Que cuando aplican alguno, las filas que dejan de mostrarse se dejan de mostrar de manera provisoria, es decir, la tabla no sufre ningún tipo de alteración, los datos quedan iguales, solo que hay filas que se ocultan. Fíjense aquí sobre este margen izquierdo que se ponen de color azul estos números, los que representan las filas, y hay saltos en los mismos. Bueno, eso significa que están ocultas, están escondidas, en este caso las del sexo femenino, las hemos filtrado, ¿no? Entonces, este, fíjense que solamente quitando, o sea, simplemente quitando el filtro ya vuelvo al estado original de la tabla. En cambio, si yo quisiera aplicar la otra operación que es la de ordenar datos, ahí la cosa ya cambia. Yo podría, por ejemplo, decir, quiero ordenar por apellido. Entonces pongo orden ascendente, aquí en esta de apellido, y bueno, como eran datos ficticios, bueno, mucho apellido repetido y demás, pero este, fíjense que la persona número 7 que era Aranda Rodrigo, con toda su fila, ha sido corrida hacia arriba, es decir, todos estos datos de esta fila son los correspondientes a Aranda Rodrigo. Es decir, no es que solamente se ordene el apellido y las demás quedan sueltas. Entonces, todas las filas se mueven juntas. Em, por supuesto, yo podría también decir, quiero ordenar de acuerdo a este criterio y voy a tener todos juntos los femeninos y después todos juntos los masculinos. Como antes de aplicar el orden en sexo, he aplicado Disculpe, aquí en profe, apellido. Hola, disculpe. quieren entrar. Ah, ¿quieren entrar? Bueno, a ver. Tararán. No me está costando. Ahí está. Ahí admito a Flavia, Cintia y Claudia. Ahí va a terminar va a terminar de entrar seguramente. Un segundito que la ventana esta me está complicando. Ahí está. Bien. Bueno, como les decía, aquí están ordenados bajo este criterio y bueno, como teníamos un criterio anterior que era apellido, dentro de este orden, que es por sexo, también ha quedado el remanente del apellido. Tenemos, ven, están ordenados de esta manera igualmente. Hay otros por ahí más interesantes cuando hacemos orden ascendente, como por ejemplo el de la edad. Cuando utilizamos el de la edad, se van a colocar de menor a mayor. Inclusive yo puedo ir hasta abajo y notar así muy rápidamente que la persona de menor edad tenía 16 años y la de mayor edad 69. Es decir, bueno, un público con un rango etario bastante amplio, ¿no? Pero fíjense que todo este orden que teníamos nosotros se ha cambiado. Es decir, ya no es la tabla original, es distinto al caso de el filtrado en el que cada una de las filas, bueno, se ocultaba provisoriamente y después volvió a aparecer. Aquí la tabla cambió, es totalmente diferente y los datos están en celdas diferentes. Lo que tendríamos que hacer es una de dos, o deshacer todos los filtrados con control Z o con la flechita para atrás. A ver si la encuentro por aquí. Em, la flechita, bueno, no la encuentro, pero bueno, conocen la operación control Z, que es para deshacer alguna acción. Pero claro, tengo la dificultad de que si yo ya vengo trabajando en otra cosa y quiero volver a hacerlo, voy a tener que deshacer todo lo que he venido trabajando. Por eso siempre es recomendable tener una columna con número de orden, que es la que veíamos originalmente que empezaba en uno, para que si quiero recuperar el orden original de la tabla lo haga a través de esta columna, ¿sí? De esa forma es mucho más fácil retomar.
a la tabla original. Perdón, pregunto, ¿está claro esto hasta ahora? ¿Venimos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí, Lo van profe. relacionando, ¿verdad? Con los conceptos que han visto esta mañana. Este, queda clara cuál es la población con la que estamos trabajando, las variables. Dale, Hay un súbetelo, pues. micrófono abierto, ¿sí? Este, Sí, sí, o sea, yo tengo entendido, digamos, que el público específico sería lo que tenemos ahí en apellido y nombre, y de ahí los demás son las variables, ¿puede ser? sí, en realidad, apellido y nombre también son variables que ayudan a identificar a la persona. Este, por ahí son variables más de tipo cualitativas, pero de ordenamiento o de identificación de cada uno de los elementos. Y bueno, variables en sí a las que les podemos dar, porque no pierdan de vista que también podríamos hacer un análisis estadístico y evaluar, por ejemplo, cuáles son los nombres más comunes entre los participantes. Entonces, o los apellidos más comunes, en este caso son pocos, relativamente pocos, 208, pero si tuviéramos una base de datos de 20.000 personas y el objeto de mi estudio fuera hacer un análisis de nombres preferidos, o entre los neonatos, supongamos, de Argentina, bueno, podríamos sacar una nota diciendo que el nombre más elegido entre los hombres es tal, entre las mujeres es tal y así, ¿no? Este, pero sí, sí, todas son variables. Nada más que con esos datos las identificamos. Em, O entonces, sea que cada sí, celda es una variable, profesor, disculpe. disculpa. Que cada celda es una variable. En realidad, para, para, para repasar, vuelvo un poquito, es cada fila. Bueno, cada variable es una columna. O sea, aquí tengo una variable, variable, variable. La columna entera representa este, una variable. Luego, cada uno de estos es un registro. Si ustedes hacen, por ejemplo, una encuesta a cada uno de los participantes antes de entrar, por ejemplo, en una sala de capacitaciones o al inscribirse, seguramente le van a hacer muchas preguntas. Le van a hacer una pregunta por cada variable. Indique su apellido, indique su nombre, indique su DNI. Entonces, ante cada pregunta va a haber una respuesta. Estos valores o estas categorías que aparecen aquí son todas obviamente respuestas a esas preguntas, pero son los valores que puede adoptar la variable. Ahora, cada celda nosotros le vamos a llamar dato. Esto es un dato, esto es otro dato, esto es otro dato. Eso sí, al dato yo podría decir que es el valor o la categoría que asume este sujeto 7 para la variable esta que está aquí, para la variable sexo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Sí, Perfecto. un dato específico, diga. Este, mm, bien, entonces, avanzando un poco. Y bueno, aquí empezamos a encarar el principal desafío de la estadística, que es tomar, como decía seguramente el profe, un gran cúmulo de datos, ¿sí? Un gran cúmulo de datos y resumirlo, achicarlo, ¿sí? Ese gran cúmulo de datos, hacerlo más legible. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, el primer paso es construir una tabla de frecuencias. La construcción de la tabla de frecuencias se puede dar de dos maneras distintas, una utilizando funciones y la otra a través de tablas dinámicas. El uso de funciones, bueno, si a alguno le interesa profundizar o volverse un experto en uso de funciones y quiere avanzar un poquitito más y utilizar estas funciones que son contar sí o contar sí conjunto, lo puede hacer, pero nosotros fundamentalmente vamos a trabajar con tablas dinámicas que son más sencillas y no hace falta ni siquiera aplicar una fórmula para trabajar con la misma. Es todo seleccionando opciones y demás. Realmente es muy práctico. Ahora vamos a ver. ¿Qué hay que hacer? Paso uno, seleccionar la tabla completa de registros. Es decir, tomamos aquí esta hoja y seleccionamos. Desde aquí hasta el final. Lo puedo hacer con el mouse, ¿sí? Así marcar todo, o lo puedo hacer con el teclado.
Si tengo apretada la tecla Shift y muevo las flechas, esto va avanzando, ¿verdad? Pero bueno, nosotros ya no sabemos el atajo de teclado. Además de apretar Shift, vamos a apretar Control para que si aprieto hacia la derecha, vaya hacia el final de la tabla y si aprieto hacia abajo, también tome todos los registros. Entonces, combinación Shift y Control me permite hacer esto de manera más rápida, ¿no? Siguiente paso, insertar tabla dinámica, insertar tabla dinámica. Y ahí, bueno, me está ofreciendo si la coloco en una hoja nueva o en una hoja ya existente. Nosotros, bueno, de manera más fácil en una hoja nueva y ponemos a aceptar. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, configurar lo que es columnas, filas, valores y filtros. Eh, ¿Qué quiero hacer yo? Y aquí les voy a mostrar el resultado final para que se entienda hacia dónde vamos. El resultado final es este. Yo quiero una tablita como esta, en la que yo elija una variable y bueno, aparezca solamente una vez cada una de las categorías y me diga cuántos participantes hay con esas características. Puedo haber elegido la variable sexo, la variable estudios. Fíjese que si sumo los 7 de un nivel de estudios, más los 59 de otro, más 64 de otro, más 78 de otro, toda esa suma me da 208. 208 que era, ¿qué cosa? El total de participantes. ¿Ok? Así que aquí yo tengo que hacer eso. Vamos a suponer que elijo esta variable, elijo variable sexo, y al colocarla en filas, lo primero que tengo que hacer es utilizar filas o columnas. Yo recomiendo filas y fíjense qué sucede. Excel solo identifica que dentro de esa categoría, de esa variable, existen dos categorías o dos valores, femenino y masculino. Ahora yo lo que quiero saber es cuántos hay de cada uno. Bueno, a la misma la coloco en valores y ocurre esto. Solito me trae que hay 130 participantes que presentan en esta columna el dato femenino y 78 participantes que presentan en esta columna el dato masculino. Algo que por ahí no deben haber advertido, volvemos un poco, es que al crear la tabla dinámica, como nosotros originalmente hemos seleccionado toda esta tabla, lo que va a hacer es utilizar estos encabezados como referencia, orden, apellido, nombre, DNI, sexo, etcétera, y van a aparecer aquí en este listado de campos para que puedan ser utilizados en la construcción de mi tabla dinámica. ¿Ven? Nosotros en este caso estamos utilizando sexo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros una vez creado esto? Porque la tabla dinámica tiene como un comportamiento bastante especial. Yo puedo ir modificando algunas cosas, como por ejemplo, sacar esta fila de sexo y decir, no, la verdad que quiero ver nivel de estudios. Y fíjense cómo también arrastrando nivel de estudios a filas, las categorías que utiliza ya son otras. Y realiza el conteo y totaliza. Esa tabla esa tabla así que se va armando y desarmando tan fácilmente con las tablas dinámicas, sería ideal que yo la copie, la seleccione, la copie y en otra hoja o en algún lugar más cómodo haga un pegado especial valores. Eso si quieren anotarlo, pegado especial valores para que de esa manera todos estos datos se transformen en un rango común, ¿sí? En un rango común y si pueda darle formato, modificar los títulos, por ejemplo, alumnos o participantes, pueda cambiarles el orden, etcétera, ¿sí? Este,
Pero fíjense cómo hemos pasado de una tabla inmensa, con un montón de datos, con un montón de información, a una tabla bastante resumida como esta. No sé si vamos bien hasta ahí, si se entiende, antes de profundizar un poquitito más. Sí, profe, vamos bien. ¿Ha quedado claro el Sí. procedimiento o por ahí algo no les ha Sí, quedado la claro? verdad que por mi parte no sabía que era tan sencillo. Yo me iba aprendiendo el prompt que le tenés que poner para que hagan todas esas sumas y no sabía tipo que solamente era arrastrar. Bien, bien. Bueno, eso es lo bueno, esa es la bondad de las tablas dinámicas, que de todos modos les he mostrado una partecita. Fíjense que lo que sigue es la inserción de gráficos estadísticos. Yo propongo hablar 10 minutitos más sobre tablas dinámicas, de ahí descansar unos 10, 15 minutos y terminar con lo que es gráficos, ¿sí? Pero en lo que es tablas dinámicas, fíjense que nosotros hablamos de columnas, filas, valores y filtros. De momento hemos utilizado solamente filas y valores. Ahora vamos a dar ejemplos con columnas y vamos a ver filtros, bueno, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Pero ahí les muestro. Otra cosa que se puede hacer con tablas dinámicas es lo siguiente. En filas tengo nivel de estudio. A ver, voy a sacar voy a sacar el de valores y voy a dejar en filas nivel de estudio. Ahora yo lo que voy a hacer va a ser poner sexo en columnas y fíjense lo que pasa. ¿Qué ha sucedido? No solamente tengo las categorías por fila relativas a nivel de estudios, sino que tengo las categorías por columna relativas a sexo. Entonces ya tengo una carcasa de una tabla de doble entrada que ya no trabaja con una sola variable, sino que trabaja con dos variables. ¿Y qué tengo que hacer? Directamente tengo que colocar cualquiera de estas variables en valores y se va a completar no solo con la distribución marginal, que sería estos totales. Fíjense, total de público femenino, 130. Total de público masculino, 78. Lo mismo que ya veníamos obteniendo. Y aquí están los totales por cada uno de los niveles de estudios. Total general, 208. Pero yo me puedo ir a esto, que se llama frecuencia conjunta, y podría decir que hay tres personas que tienen conjuntamente la característica de ser público femenino con secundario incompleto. Tengo 20 personas que son público masculino con terciario incompleto. ¿Se entiende? Es decir, encuentro la información mucho más detallada. Si quiero directamente llegar a esto, bueno, saco nivel de estudio si me interesa solamente esto. Ya me interesa una sola variable, ¿ven? En cambio, si quisiera hacer al revés y digo, no, solamente me interesa esto, los totales por nivel de estudio, no me interesa tanto detalle, bueno, para eso entonces también saco lo que es sexo y me quedo con una tabla más sencilla. Inclusive, algo que puedo hacer es eh, agregar, por ejemplo, aquí sector. Puedo agregar una tercera variable. Esto, a ver, hay que saber leerlo y hay que ser criterioso a la hora de armar estas tablas, porque bueno, a veces no son tan intuitivas como las de simple o las de doble entrada. Si agrego sector como tercera variable aquí en filas, fíjense lo que pasa. Se me arma una tabla más grande que tiene todas las categorías de nivel de estudio. ¿Ven? Es decir, arranca como una tabla de doble entrada, pero yo puedo, dentro de cada nivel de estudio, desagregar y mostrar lo que es el sector hacia adentro de cada uno. Es decir, si me voy a un dato como este 2, yo puedo decir que hay dos participantes con secundario incompleto que trabajan en el sector privado con fines de lucro y son público masculino. Allí confluyen
tres categorías o tres, mejor dicho, tres variables y tres condiciones en una. Puedo hacer también al revés. Nivel de estudio esta primera, pero si la pongo debajo de sector, le doy mayor importancia a la variable sector y dentro de cada una de esas variables tengo el desagregado de su nivel de estudio. En definitiva, puedo hacer distintas combinaciones. Por favor, si hay dudas o algo no se entiende, me van interrumpiendo, ¿no? Me van avisando, o van consultando. ¿Qué cosa también me interesa que sepan? Por ejemplo, aquí en valores, la columna que hemos elegido para valores ha sido la de sexo. ¿Ven qué dice sexo? Bueno, sería esta de aquí. Pero podría elegir una diferente. ¿Qué pasa si elijo edad? ¿Qué va a tener de distinto edad a sexo? Bueno, que edad es una variable cuantitativa. No es cualitativa como en este caso, es cuantitativa. Aquí tengo valores numéricos dentro de las celdas. Cuando yo coloque edad, fíjense lo que va a pasar. Cuando pongo edad, pasa algo muy especial, que es, primero que en lugar de decir aquí abajito, cuenta, dice suma, suma edades. Para hacérselo sencillo, este 6.987, que es el total general, significa que entre todos los participantes suman casi 7.000 años. Que la verdad que es un dato poco legible, es un dato que no se puede analizar o al menos no tiene utilidad práctica, pero yo puedo modificar o configurar, y ese es el último paso de todo esto, configurar campos y poner en configuración de campo y decir, no, yo no quiero que haga suma, que es algo que por defecto ocurre cuando pongo aquí en la parte de valores una variable cuantitativa. Yo quiero que haga un recuento. Yo quiero que me tome la frecuencia, simplemente como lo venía haciendo con sexo. Al aceptar, va a volver a la normalidad. Voy a estar contando, pero como es cuantitativa, puedo aprovechar y decir, ¿y qué pasa si pongo promedio? Si pongo promedio, me aparece algo muy interesante que es que veo que la edad promedio de los participantes son 33,6 años y puedo distinguir la edad promedio del público masculino y la edad promedio del público femenino. Y vemos que no hay diferencias significativas. Puedo ver las diferencias según el nivel de estudios. Y vemos que a lo sumo, bueno, los que tienen secundario incompleto son un poco más jóvenes en este caso, junto a los de terciario o universitario incompleto. Vemos inclusive en estos segmentos más específicos que combinan dos variables, que por ejemplo el segmento más joven es el del público masculino con secundario incompleto, tiene una edad promedio de 23 años. Además de promedio, bueno, tenemos otras alternativas. Podemos ver la edad máxima y la edad mínima. Si pongo mínima, ahí está. ¿Quién es la mujer más jovencita de todos los participantes? La que tiene 16 años. El masculino más joven tiene 18. Obviamente. El participante en general más joven, 16. También podemos verlo aquí por nivel de estudios. El que tiene título terciario universitario completo más joven tenía 23 años. Y así. Por supuesto, lo mismo con el máximo. Y vemos, por supuesto, lo que ya habíamos visto recién, que la persona de mayor edad tiene 69 años. Y que descubrimos que también, bueno, dentro del público femenino está esta persona. Más puntualmente tiene secundario incompleto, porque bueno, está en este segmento también, vamos identificando esto, ¿no? En fin, edad máxima de secundario incompleto masculino, 28. Bueno, es el más joven, por eso el promedio también era más bajo en este segmento, si se acuerda. Eh, Ahora, ustedes me dirán, yo saco esto. Si coloco sexo, listo, total general 208. Si coloco lugar de residencia, listo, total general 208.
Pareciera que todos funcionan igual, pero fíjense qué pasa si busco esta variable que es teléfono, que recuerden que estaba anonimizado, estos son, obviamente no son los teléfonos, y fíjense que hay algunos que no han colocado su número de teléfono, no hay dato. Aquí hay uno que no ha puesto teléfono, y más abajo aquí hay un par que no han puesto teléfono. Si yo selecciono esa variable para cuenta, teléfono, por supuesto son números, así que los va a sumar primero, pero yo voy a modificar y voy a poner cuenta, que los cuente, recuento. Ya suma Profe, 205. Sí, hay una alumna esperando para entrar. bueno, listo, ya va a entrar seguramente. O sea que no los cuentan los otros porque están en blanco. Claro, ahí no cuentan los otros porque están en blanco. Y fíjense cómo dice aquí el título de la tabla dinámica, cuenta de teléfono. Y nosotros dejamos de decir, como veníamos analizando, así simplemente, hay 208 participantes en general, hay 130 femeninos y 78 masculinos. Aquí lo que decimos es que hay 205 participantes con teléfono o con teléfono consignado, 77 masculinos con teléfono consignado, 128 femeninos con teléfono consignado. Y fíjense cómo es interesante esto porque uno puede armar distintos informes en base a esto, ¿sí? Está, está interesante. Por supuesto, bueno, si saco nivel de estudios, puedo buscar algo como, por ejemplo, sector. Y dentro del sector, no, perdón, sector no, el área era más área. Y bueno, interesante esto porque dice, bueno, asuntos sociales, comercial, construcción, contable, financiera, educación. Y si, bueno, tengo el perfil de mi clase, bueno, a mí me interesa esto. Yo quiero saber qué ejemplos voy a dar, qué, qué puede llegar a servir a ese público, etcétera. Y puedo armar distintas tablas que de alguna manera resuman, este, bueno, el perfil y pueda aplicar los recursos o hacer o llevar a cabo una estrategia didáctica acorde al público, ¿eh? Bueno, por eso la importancia esta. Y, y es relativamente sencillo armarse una tabla de este tipo. Em, Ustedes imagínense que mientras más participantes, más filas. Y mientras más preguntas incorpore un cuestionario, más columnas. Y la verdad que aquí en Excel no interesa si tengo 200, 500 o 20 participantes. El procesamiento es igual, es muy similar. Aquí no demoramos más porque sean 200 en lugar de 100. Es todo lo mismo. Y al tener una columna más, no me entorpece el análisis, ni la segmentación, ni la construcción de tablas. Al contrario, me da una alternativa más. Entonces, bueno, un par de recomendaciones de paso, a la par de que, bueno, estamos viendo cómo obtener estas tablas. Nosotros, eh, de todos modos, vamos a trabajar, al menos como ejemplo, con estas tablitas, la tablita de sexo, la de nivel de estudios y la de doble entrada que tiene estudios y sexo conjuntamente para ver cómo a partir de estas tablas de frecuencias, podemos insertar gráficos estadísticos. ¿Sí? Realmente es bastante sencillo e intuitivo hacerlo. Ya lo vamos a ver después de un pequeño descanso. Sí les dejo la posibilidad al que le interese de ver cómo es esta función contar sí, qué es lo que hay que hacer para obtener el numerito usando funciones, ya sea para masculino o para femenino. Los totales simplemente son suma de ambos valores. Y para una tabla de doble entrada se vuelve un poquitito más complejo porque, bueno, en lugar de utilizar dos argumentos para mi función, utilizo cuatro, porque ya tengo que registrar, tengo que entrar a buscar en la tabla de dos cosas distintas. Por un lado, esta variable de aquí arriba que está por columnas y por el otro lado la que está en filas.
pero bueno, eso en caso de que quieran profundizar en el aprendizaje de Excel, ¿no? Bien, a ver un segundito. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta antes de que corte grabación? Así que de registro. Eh, No, profe. Bien, a Eso ver. se puede hacer en cualquier versión de Excel, o sea, de Microsoft. Sí, entiendo que si tienen la versión 2007 en adelante, no van a tener inconvenientes. Pero creo que desde la 2010 se vuelve más linda la interfaz, se vuelve ya más o menos así como la conocemos. En la 7 capaz que tengan alguna cosita que esté en otro lugar o no la encuentren tan fácil, pero sí, sí, no deberían tener problema. Bien. Lo que usted hizo queda grabado ahí después para volverlo a poner eso lo de Sí, igual, contar sí. sí lo pueden, queda grabado y además ustedes tienen la planilla esta la van a tener. A ver, y ya que preguntas por eso, te muestro rápidamente que contar sí, ¿cómo funciona? Contar sí tiene dos argumentos. Un argumento que es dónde voy a contar. En este caso, me dice que en la hoja registros 1, columna E, eso es donde voy a contar. Vamos a registros 1, aquí está, registros 1, columna E, es decir, todo esto, este es el lugar donde voy a contar. ¿Sí? Ahí está. Registros 1, columna E. Y el segundo argumento es, ¿qué necesito contar? O sea, cuando encuentre qué cosa, voy a empezar a contar. Y aquí está. Este es el nombre de esta misma hoja, Tefun, Reguno, que es esto mismo. Esto tranquilamente podría estar borrado y decir simplemente B3 porque es esto mismo, es masculino. ¿Sí? Es esto. Y esto es lo mismo, esto es B4. Nada más que por algún motivo tiene el nombre de la hoja. Lo puedo borrar inclusive. Y, y bueno, entonces me dice, busca en la columna E de la hoja registros 1 el valor masculino. Y esta función lo que hace es posicionarse aquí y empezar columna por columna y decir, no, 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 sí, 1, sí, 2, no, no, sí, 3, sí, 4, sí, 5. Eso es lo que hace la función. Empieza a buscar y empieza a contar. Y bueno, aquí abajo es lo mismo, nada más que con Bien, femenino. Eh, Luego van a ver que aquí esto, que tiene cuatro argumentos, ya funciona de manera conjunta. Usa la columna K buscando este dato y usa la columna E buscando este dato en rojo, o sea, masculino. Y ya va de manera conjunta y para E y para K ya va escaneando de manera conjunta, es decir, escanea la fila uno completa, la fila 2 completa, la 3 completa, la 4 completa, o sea, las dos celdas de la 4, las dos celdas de la 5, y cuando hay coincidencia en ambos casos, es decir, que diga masculino y también diga el nivel de estudio que estoy buscando, ahí lo cuenta. Por eso es contar sí conjunto. Voy a contarlo en el caso de que conjuntamente se den ambas, este, a ver, ambos datos que estoy buscando. También lo puedo usar para 3, 4, 5, no simplemente con 2. Contar si conjunto te aguanta más argumentos, no solo 4. Puedo meter 6, 8 y así seguir buscando otras condiciones. Em, Bien, a ver cómo puedo abrir esto. Por ahí lo que me pasa. Ahí está. Voy a detener grabación, ¿está bien? ¿O hay alguna otra consulta? Bueno, pausamos. Bueno, entonces ya hicimos nuestras tablas de frecuencia y tenemos que, bueno, tenemos la posibilidad de insertar nuestros gráficos a través de las mismas. Es decir, nosotros cuando teníamos esta tabla, salvo un gráfico en particular,
los demás es necesario que hagamos tablas como esta, tablas de frecuencias, ya sea tablas de simple entrada con una variable como esta, o tablas de doble entrada con dos variables como esta. Si bien nosotros hemos visto que con tablas dinámicas también podemos hacer tablas de múltiple entrada, con tres o más variables también, por ahí no son tan óptimas para luego ser graficadas. Mientras más resumida la información, por ahí más comprensible, ¿no? Por ello yo me quiero esmerar en hacer una tabla muy detallada que brinde tal vez más información, pero se vuelve un poco menos legible, ¿no? O por ahí menos accesible para todos los públicos. Así que, bueno, pasamos a esto. ¿Cómo se inserta un gráfico estadístico? Bueno, paso número uno, seleccionar nuestra tabla, pestaña Insertar, gráficos recomendados y seleccionamos el gráfico que más nos guste. Ejemplo, insertar, gráficos recomendados, el gráfico que más nos guste. Ojo, ¿no? Sin totales. O sea, yo he seleccionado hasta aquí. Para el de estudios, sin totales. Insertar, gráficos recomendados y selecciono el que más me guste. Aquí, sin totales. Selecciono, insertar, gráficos recomendados y elijo el que más me guste. Ahora, es rapidísimo insertar un gráfico. ¿Ven? Realmente los pasos son muy sencillos. Una vez que tengo mi tabla, selecciono y listo. Y bueno, el objetivo, a ver, el desafío está en dar formato, en dejar ese gráfico acorde con todos sus elementos y que realmente brinde información útil y que sea claro. Por eso vamos a hablar del diseño de los gráficos estadísticos. Y aquí una aclaración. Cuando nosotros hacemos clic en un gráfico estadístico, se añaden dos pestañas nuevas en la cinta de herramientas o en la barra de herramientas, que son diseño de gráfico y formato. Yo hago clic en este gráfico, fíjense aquí arriba, ¿no? Que hay como un par de flechitas. Si hago clic afuera, desaparecen, pero le hago clic y aparecen. Y en realidad, como yo tengo la letra bastante grande aquí en pantalla, si tuviera más espacio, por tener la letra más pequeña, no aparecerían las flechas, aparecerían directamente estas dos opciones, diseño de gráfico y formato. Nosotros vamos a empezar con diseño de gráfico. Diseño de gráfico, de alguna manera, nos va a mostrar elementos más gruesos, más generales respecto al gráfico, y luego en formato vamos a ver por ahí elementos más micro, detalles para pulir el gráfico. Algo que puedo encontrar aquí, por ejemplo, es lo de cambiar tipo de gráfico. Por si no me convence el que he elegido, puedo trabajar en lugar de con barras agrupadas, puedo trabajar, por ejemplo, con barras apiladas. En fin, hay otras opciones, ¿no? Yo voy a deshacer. Este, Otra cosa interesante que puedo hacer aquí es cambiar fila columna, que es lo que me permite cambiar cuál va a ser mi variable principal. Porque aquí este gráfico que representa a los participantes tanto en relación a su nivel educativo como a su sexo, tiene la particularidad de que la variable principal aquí es la del nivel educativo. Yo tengo cuatro conjuntos de gráficos y yo a priori lo que estoy viendo y lo que estoy comparando es cuántos participantes de cada nivel educativo hay. Y luego dentro de cada nivel educativo puedo distinguir masculino y femenino.
Si quisiera hacerlo al revés, al poner cambiar fila a columna, sucede esto. Ahora tengo dos conjuntos de vallas, uno por cada categoría de sexo, y dentro de cada una de ellas tengo las referencias cromáticas en donde está la variable secundaria, en este caso nivel de estudios. ¿Sí? Otra cosa que nosotros podemos hacer aquí es darle uno de los diseños predefinidos respecto a la estética. ¿Ven? Hay algunos que son sombreados de cierta manera, otros que tienen, por ejemplo, fondo oscuro, bueno, etcétera. Esa elección ya es a gusto de cada uno, pero bueno, me ahorra bastante tiempo porque están bastante probados en lo que a estética se refiere. Luego también puedo cambiar colores. Hay como una gama, un conjunto de colores que podría elegir y bueno, también hacen un poco la estética del gráfico. Y que me parece importantísimo, que tiene que ver con agregar elementos de gráfico, porque por supuesto, por ejemplo, si quiero agregar títulos a los ejes, es fundamental para describir en este eje de qué estamos hablando. Nosotros sabemos que estamos trabajando con participantes o con estudiantes o con personas inscriptas. Entonces, por ejemplo, participantes. Si lo coloco aquí, queda mucho más claro que cuando veo una barra más alta significa una mayor cantidad de participantes y cuando veo una barra pequeña, que son pocos participantes, ¿no? Por supuesto, aquí el título de gráfico es muy importante en cuanto a elementos porque, bueno, tengo que poner un título representativo. Puedo poner distribución de los estudiantes o perfil de los estudiantes o de los participantes de cierta capacitación en cuanto a su sexo y nivel educativo. A veces también no hace falta ser redundante. Yo podría poner este perfil de los participantes. Uy, participantes. Si quisiera poner de la capacitación del día tal o lo que sea, bueno, también puede ser importante, depende de dónde está ubicado este gráfico, ¿no? Pero eh, o distribución de los participantes, pero si le pongo este sexo, eso como que ya se entiende por las categorías del eje horizontal, y también podría poner en definitiva las referencias cromáticas que están relacionadas al nivel de estudio. Lo importante aquí es ser criterioso, no poner un título demasiado extenso, ni tampoco demasiado breve como para que yo lea esto y no sepa de qué se trata el gráfico, ¿no? En definitiva, esta es práctica y depende de cuál va a ser el público que lo va a leer y demás. Por ahí capaz que si es una revista muy técnica, una de dos, o tenga que ser más puntilloso, más detallado a la hora de describir esto, o con pocas palabras ya se entiende, total, hay un vocabulario técnico que con una sola palabrita ya resume todo lo que quiero mostrar aquí. Pero bueno, Profe, sí, dice una chica que si la puede aceptar, que se salió, se le salió y se le puede volver a aceptar de bueno, vuelta. ahí estoy admitiendo a Loana y Sabrina. Perfecto. Em, ahora, bueno, avanzando con lo que es diseño gráfico, que como hemos visto, tenemos un gráfico como originalmente se presenta, cambiando fila, columna, cambiamos cuál es la variable principal, podemos cambiar colores, podemos cambiar el estilo. Luego viene el tema del formato de estos gráficos, que es la otra pestaña, y ahí es interesante o importante saber que existe esto que es el panel de formato. ¿Panel de formato qué es? Es algo que yo puedo activar, lo tienen aquí, ven, panel de formato, que abre esta barra lateral que me permite modificar cuestiones de cada uno de los elementos gráficos. Por ejemplo, aquí dice formato del área del gráfico. Significa que voy a trabajar sobre todo el área. Puedo modificar, por ejemplo, el relleno y decir, no quiero usar el automático, el del diseño que he seleccionado, sino que quiero ponerle un relleno sólido, fíjense cómo cambia, y quiero que sea de color, por ejemplo, verde oscuro. Y lo puedo dejar así. Después también puedo agarrar, por ejemplo, y hacer clic en esta barra. Fíjense que se marca tanto esta como esta, en definitiva, todo el segmento del terciario completo.
y decir, en lugar del automático, quiero utilizar, por ejemplo, este color. Y se modifica. Puedo, por ejemplo, tocar estas liñitas que están aquí, al que las ves son casi transparentes, y decir, bueno, la verdad que, fíjense que por defecto tienen una transparencia del 90%, les puedo quitar la transparencia y decir, bueno, quiero que sean de color, no sé, celeste y que sean inclusive más gruesas. Ojo, no, esto que estoy haciendo no queda bien, no es muy legible, pero yo quiero mostrar hasta qué punto se puede modificar todo esto, ¿no? O sea, todos los elementos que yo puedo tocar. Si hago clic aquí en esta escala, en este eje, en donde aparecen los participantes, hay una opción también aquí que me permite decir, no, bueno, yo no quiero que sean de 10 en 10 la escala, quiero que vaya de 5 en 5 y fíjense que es mucho más detallada. ¿Ven? Bueno, y así, ¿no? Con cada elemento que yo vaya tocando, puedo ir modificando este gráfico. La verdad que, bueno, lindo no ha quedado, pero es como para mostrarles este, que puedo ir tocando cada uno de ellos. Tengan cuidado al elegir los colores, porque si tengo fondo oscuro, me veo un poco obligado a que el resto de los elementos sean claros y al revés. Por ahí yo me entusiasmo y quiero poner de fondo, porque tengo la opción en lugar de un relleno sólido, quiero poner imagen o textura. Y ahí puedo buscar, por ejemplo, en la computadora si tengo alguna foto en particular, una foto. Pero claro, voy a deshacer esto. Cuidado con los claroscuros, porque por ahí es todo oscuro, pero hay una parte clara y eso hace que la letra no se lea bien. Bueno, en fin, recomendaciones para que los gráficos estén correctos, ¿no? Pero bueno, fíjense cómo aquí hemos trabajado sobre un gráfico con dos variables que se representan en un mismo sistema, que por supuesto vienen de una tabla de doble entrada con dos variables que provienen de una tabla mucho más grande de registros y nosotros hemos decidido hacer foco en esta columna, es decir, en esta variable y en esta columna E, o sea, esta variable. ¿Está? ¿Cómo lo vamos llevando? ¿Cómo es digamos, el flujo de trabajo desde la tabla de registros a las tablas de frecuencia que hemos realizado con tablas dinámicas y posteriormente a la realización del gráfico? ¿Alguna duda antes de que hagamos un cierre con lo que es, bueno, la correcta elección de un gráfico estadístico? No. No, profe, por ahora no. No, profe, Bien, todo bien. bueno, perfecto. Em, Entonces, respecto a la elección de gráficos estadísticos, a mí me gusta dar este ejemplo porque me parece que abarca o que da muchas posibilidades y muchas variantes gráficas. Esta es una tabla que habla de las ventas de teléfonos inteligentes en millones de unidades. Este, para estos sistemas operativos, aquí vamos a suponer que los únicos sistemas operativos son estos cuatro de aquí, y para este conjunto de años, ¿no? Desde el 2009 hasta el 2012. Dicho de otra forma, este 6,8 de aquí significa que se han vendido 6.800.000 teléfonos Android en el año 2009. Si nosotros dentro del año 2009 sumamos cada uno de los sistemas operativos, podemos ver que se han vendido entre todas las marcas de sistemas operativos, 81 millones de smartphones para ese año. En el año 2010 se han vendido en total 173 millones de smartphones. Y así. Eh, este total es el total cuatrienal, es la suma de todos los años y todos los sistemas operativos. Podemos ver la suma de un sistema operativo en particular, por ejemplo, BlackBerry, que ha vendido 166 millones de unidades, o 167 casi millones de unidades a lo largo de los 4 años. O sea, es la sumatoria de los 4 años. Así se entiende esta tabla y ¿qué es lo que quiero mostrar? Cómo a partir de una tabla yo tengo distintas alternativas gráficas y depende de lo que quiera mostrar, es el gráfico que voy a elegir. También podría transformar una tabla de doble entrada en una tabla de simple entrada.
enfocándome en una columna en particular. Por ejemplo, quiero hacer una tabla de simple entrada utilizando solamente Windows o solamente los totales y puedo hacerlo, ¿no? Fíjense cómo he hecho una tabla solamente con Windows o una tabla solamente con los totales sin distinguir sistema operativo, es decir, con una sola variable. Ahí transformo en simple entrada. Puedo hacer lo mismo con las filas. Elijo una sola fila, por ejemplo, la de los totales, y digo, bueno, prescindo de la variable años y directamente veo cómo ha sido la venta de cada sistema operativo en todo el periodo cuatrienal y veo los totales. Y esto que son datos originales también pueden ser expresados en porcentajes o en valores relativos. Entonces, bueno, si 1255 es el 100%, me fijo cada uno de estos valores qué porcentaje representa y puedo representarlo en porcentajes o en proporciones, ¿no? Y bueno, explorando un poquito qué tipos de gráficos puedo utilizar para tablas de simple entrada, están los típicos gráficos de barras simples, en donde tengo cada uno de los valores o categorías de la variable, ¿sí? En este caso ven cada uno de los sistemas operativos y tengo la escala de su frecuencia en el otro eje, en donde, bueno, veo el que más ha vendido, es el de la barra más alta. Aquí vemos como variante este gráfico que puedo utilizarlo con porcentaje. En lugar de utilizar los valores originales, elijo el porcentaje. Sería, en lugar de usar toda esta fila, utilizo toda esta fila de aquí y represento lo mismo. Como la proporción se mantiene, son muy similares, pero bueno, brindan información diferente. Gráfico 3D recomiendo no usarlo porque esa perspectiva que me da el techo de cada barra hace que las proporciones no se vean tan claramente. Por ahí capaz que un sistema operativo parece que ha vendido mucho más de lo que realmente ha vendido porque este techo le brinda por ahí una percepción diferente. Y también en cuanto a otra variante, tenemos el gráfico de barras horizontales, que desde mi punto de vista es bueno cuando tenemos muchas categorías. Aquí tenemos solamente cuatro, pero cuando tienen, por ejemplo, no sé, 10 o 12 categorías, e intentan hacer uno u otro gráfico, van a ver que este resulta mucho más legible que cuando utilizan las barras verticales. Otro para simple entrada sería el diagrama circular, que si lo comparamos con el de barras simples, tiene, a ver, la ventaja de que muestra mejor proporciones, pero la desventaja de que no muestra valores originales. Yo aquí sé que se han vendido más de 700 millones de unidades, pero aquí no lo puedo saber, salvo que use una tabla complementaria. Y también tiene la desventaja de que si tengo demasiadas categorías y por ahí algunas tienen baja frecuencia, voy a tener muchos sectores angostitos y también eso no está bueno, no es muy legible. Eh, También, ¿qué más? Si nosotros incorporamos una segunda variable, es decir, trabajamos con una tabla de doble entrada en lugar de una de simple entrada, hay muchos gráficos que se parecen al de simple entrada, nada más que, bueno, brinda una información un poco más rica, ¿no? Más detallada. En este caso, fíjense, ambos son idénticos, nada más que como incorporo como segunda variable el año, tengo hacia adentro de cada barra los sectores que me indica cuánto se ha ido vendiendo año a año. Por supuesto, estas tablas de doble entrada de las que deriva también pueden trabajarse con valores absolutos o con valores originales, o también pueden trabajarse con valores porcentuales. Y los valores porcentuales muchas veces son útiles porque me permiten mostrar cosas que a priori no se ven tan simplemente con los originales. Por ejemplo, yo veo aquí que en el año 2012 se ha vendido el 50,3% de los teléfonos de todo este periodo cuatrienal y puedo decir muy fácilmente que si junto todas las ventas del año 2009, 2010 y 2011, no llego a vender todo lo que se ha vendido en el 2012, que es más del 50%. Eso se ve muy clarito aquí, porque todo esto tiene que totalizar 50, y si esto es 50,3, el resto es 49,7, ¿verdad? Y bueno, eso yo lo puedo ver muy rápidamente aquí, pero aquí no está tan claro eso. ¿Sí? Entonces, son complementarias, brindan distinta información. Como decíamos, por ejemplo, estas barras apiladas, también, así como hemos realizado la operación al trabajar con Excel, pueden tener
una variable como principal o la otra. Aquí tenemos como variable principal el sistema operativo y aquí en cambio tenemos como variable principal el año de venta. Y fíjense cómo aquí se ve claro cómo año a año ha ido creciendo el mercado de los teléfonos inteligentes. Es un mercado que crece, por ejemplo. Pero, ¿qué tiene? Este gráfico de barras apiladas, cuando suceden cosas como esta, de que hay años o hay, mejor dicho, magnitudes que crecen tanto que los años históricos o los años con valores más bajos quedan muy achatados y cuesta su lectura, para eso tenemos una alternativa gráfica que es, por ejemplo, este gráfico de barras apiladas relativas, que no es más que tomar una misma barra y estirarla hacia arriba como para mostrar sus proporciones hacia adentro. Todas llegan al 100% y puedo ver hacia adentro cómo se compone. Por eso este del año 2009, que es tan pequeño y poco legible, cuando lo estiro, me permite ver cómo es de poca la participación del sistema Android dentro de ese año y cómo, por ejemplo, BlackBerry era líder del mercado, ¿sí? El sector verde era el más grande de todos dentro de ese año, dentro de ese mercado pequeño, ¿no? Pero bueno, también ocurre que a pesar de haber estirado, por ejemplo, la del año 2010, me cuesta saber entre el amarillo y el verde, es decir, entre iOS y BlackBerry, cuál de estos dos ha vendido más, cuál ha sido en definitiva, el sistema operativo que queda en segundo lugar, porque en primer lugar, clarito está este azul, ¿no? Entonces ahí tenemos otra alternativa gráfica, que es la que nosotros hemos utilizado recién, que es la de barras agrupadas. Aquí ya no tenemos sectores uno arriba del otro, así apilándose, sino que los tenemos uno al lado del otro y podemos llegar a ver, a hacer una comparación directa, ¿no? Por ejemplo, el verde con el amarillo, yo veo ahí que el verde está apenitas por encima del amarillo, entonces, bueno, es mucho más claro realizar comparaciones entre sectores dentro de lo que es, por ejemplo, este año 2010. Em, Otras alternativas gráficas, por ejemplo, estas son ideales para series de tiempo, es un gráfico de fajas que si ven es bastante similar a los gráficos de barras apiladas, que tienen como variable principal los años. Fíjense que la evolución aquí del mercado que me muestra cómo ha ido creciendo se observa tranquilamente aquí también, y aquí cómo la proporción de cada sistema operativo también se ve reflejada aquí, es decir, cómo ha bajado la participación del verde, que es BlackBerry, se ve aquí clarito, o cómo ha subido la de Android, la del azul, también se ve aquí clarito. Nada más que bueno, es como si fuera esto un conjunto de fotografías. Puedo situarme en la foto del 9, en la fotografía del 10, en la fotografía del 11 y del 12, y aquí esto se lo ve de manera más dinámica, como si fuera una película, ¿no? Como que esto lo veo al todo y veo la evolución este, en un solo golpe de vista. Aquí yo me puedo detener en cada uno de ellos. Bueno, en definitiva, son alternativas gráficas, ¿no? Y estos, que son gráficos, en este caso, este es un gráfico lineal y este es un gráfico de siluetas, a diferencia de un gráfico de fajas, cada una de las series se puede trabajar o se puede leer individualmente de forma más clara. ¿Por qué? Porque este no apila. Este me permite ver cómo, por ejemplo, la línea azul, que es la de Android, inicia aquí por debajo de todas y atraviesa el resto y queda por encima. Entonces, uno va viendo esa evolución, se van entrelazando estas líneas y va viendo uno cómo va superando a la otra. Eso aquí no ocurre porque por ahí, además de la composición, tiene primordialmente la necesidad de mostrar un total general que está por encima de todas las fajas que se van apilando, ¿no? Por eso la diferencia entre una y otra. Bueno, las representaciones gráficas realmente traen una serie de bondades. Es mucho más fácil este, ver una barra alta que un número alto dentro de una tabla, porque todos los números por ahí no destacan mucho uno del otro, pero yo si veo una barra alta y una barra baja, eso es mucho más fácil de comprender, son muy variados y son una muy buena, un muy buen complemento de las tablas, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, la información que muestro, como toda, este, a ver, como todo recurso que utilizo cuando resumo información dentro de lo que es el trabajo estadístico, muestra una cantidad limitada de información
que por ahí en las tablas es más detallada, pero bueno, creo que es un sacrificio que vale la pena si de golpe esa poca información que ha quedado disponible es más legible, ¿no? Y por supuesto, los valores que se ven son aproximados. Las tablas brindan una información mucho más, mucho más exacta. Eh, a la hora de construir gráficos estadísticos es importante tener en cuenta, ¿no? que tenga todos sus elementos, un título claro, la fuente de donde yo he obtenido la información, explicar si es fuente primaria, fuente secundaria, con qué método lo he obtenido, si ha sido realizado por encuestas, etcétera, etcétera. El nombre de las variables presentes, algo que hemos visto ya, los valores bien representados con buena escala. Em, en fin, y fíjense esto de considerar el objeto de estudio, porque hemos visto el caso de los teléfonos inteligentes y cómo a partir de una única tabla, porque hemos trabajado siempre con la misma tabla, teníamos mucha variedad de gráficos para mostrar. Y en definitiva, yo voy a elegir el gráfico, los gráficos que pongan acento en lo que quiero mostrar. Si quiero mostrar cómo ha ido creciendo el mercado, listo. Mostraré un gráfico más de este estilo, ¿no? Cómo ha ido creciendo el mercado en general. Ahora, si quiero poner o resaltar cómo ha crecido la participación de mercado de Android, por ejemplo, por ahí me sirve más un gráfico como este, que muestra cómo ha sido de baja la participación y luego termina siendo más alta en términos generales, ¿no? Sin importar el tamaño de mercado. O los puedo complementar. Eso queda ya para el uso de cada uno. Esto de la clasificación según el número y tipo de variables y frecuencia que utilice es importante tener presente porque, bueno, no siempre voy a poder realizar todos los tipos de gráficos. Si tengo variables de tipo cualitativas, por ejemplo, van un tipo de gráfico y en las cuantitativas va otro tipo de gráfico. En este caso, nosotros hemos trabajado con variables fundamentalmente cualitativas y bueno, hemos mostrado algunos ejemplos de tablas también de doble entrada. Pero lo que son variables cuantitativas discretas y cuantitativas continuas, estos que dicen aquí bastones, escalones, histograma, polígono, curva y ojiva, estos yo les voy a compartir un videíto en donde van a poder ver un poco de qué se trata esto, ¿no? Este tipo de gráficos, porque nosotros en estadística trabajamos bastante con variables cuantitativas porque nos dan más posibilidades a la hora de describir, ¿no? Algún fenómeno en particular. No solamente porque, bueno, por el tipo de gráfico que usan, sino porque también se pueden calcular medidas descriptivas, que es algo que se va a ver en la próxima clase. Medidas descriptivas o medidas de resumen, ¿sí? Como por ejemplo la medida aritmética, promedios. Eso, a ver, no se preocupen que va a haber tiempo en el próximo encuentro para ver de qué se trata. Em, Bien, ¿alguna consulta, alguna duda sobre esto que hemos visto? ¿Alguna inquietud? Profe, Sí, una pregunta. La próxima clase va a ser presencial, ¿verdad? sí, eso estamos viendo con el profe. A ver, voy a dejar de Mejor, grabar, sí, un segundito. mejor que no. Ah, perdón, Mejor si no. ¿no dejamos de grabar? Bueno. No, mejor si no es presencial, porque es mejor así que quede grabada para que uno pueda consultar de nuevo. Ah, ustedes tienen Que, preferencia por las clases virtuales para no, poder. yo pienso, no sé mis compañeros Ah, que este, ellos dirán. Y sí está bueno que queden grabados. bien. Claro, Bueno, porque después podemos consultar mientras hacemos los ejercicios de nuevo a la clase y cualquier cosa la preguntamos. bien, bueno, desconozco estas cosas, cómo se dirimen, si tienen que hacer el comentario del profe directamente a las autoridades de la carrera, pero bueno, no hay problema. Por mi parte, desde ya, de mi parte no hay problema, pero bueno, vemos cómo se da esto en estas próximas 2 semanas, ¿sí? Lo vamos conversando, no hay problema. Y en el caso de que sea presencial, profe, ¿deberíamos llevar la computadora o cómo trabajaríamos? Que veo que es muy teórico práctico. Sí, bueno, como les digo, vamos a definir primero si va a ser
realmente presencial. Y si tenemos una modalidad diferente a esta, ahí sí empezamos a ver los detalles, ¿sí? Bien, bien, gracias. No, por favor. Bien, ¿estamos? ¿Necesitan algo? ¿Detengo la grabación? ¿Quieren ver alguna cuestión de procedimiento, alguna cuestión Profe, conceptual? ¿tiene el Power o teoría sobre esto para subirlo a la plataforma? Sí, como les comentaba, tanto el PowerPoint que les he mostrado como la planilla sobre la que hemos trabajado y como esta clase grabada, todo debería subirse. A eso habría que adicionarle el ejercicio que yo les voy a pasar para que vayan practicando, que en este caso, ¿qué es? Trabajar con tabla dinámica y por el otro, insertar algunos gráficos estadísticos. Eso sería, a partir de un conjunto de datos que les pase. Bien. Muy bien. Bueno, excelente. Detengo grabación.